Buenas tardes, amadas hermanas, amados hermanos. Damos a todos la más cordial bienvenida y reiteramos el cariño expresado por el Señor a cada uno de nosotros por encontrarnos en su casa de oración. Esta tarde, mis amados hermanos, damos gracias porque nos podemos congregar, podemos estar reunidos como expresábamos en nuestra oración de agradecimiento al Señor y podemos, sobre todas las cosas, tal como nos dice el libro de Apocalipsis 1:3, somos bienaventurados porque podemos leer la palabra del Señor. Bienaventurados porque podemos escuchar y podemos guardar en nuestro corazón la palabra. Por eso ese tiempo que el Señor nos da, este tiempo, es de profundo agradecimiento por cada uno de nosotros, no en méritos nuestros, sino en la misericordia y en el amor del Señor. Así que esta tarde, mis amados hermanos, los invito a abrir nuevamente nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Continuaremos con la lectura de este hermoso Evangelio en el capítulo 1 y leeremos del versículo 29 al 31. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 31. La palabra del Señor dice así: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella les servía. Que el Señor nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra. Este pasaje hermoso que hemos leído nos habla del amor del Señor hacia una mujer, y específicamente la suegra de Simón, conocido como Pedro. Eh, es un tiempo que el Señor está iniciando su ministerio, está predicando, ha predicado, leíamos en el versículo 15, sobre el ministerio del Señor. El tiempo se ha cumplido, dice el Señor, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El perdón, Cristo resucitado, Cristo vencedor sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. De esta manera el Señor comienza su ministerio y hemos visto unos días antes cómo él llamó a 4 pescadores, a Simón, a Andrés, su hermano. Vimos que había llamado a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y estos 4 discípulos fueron sus primeros hombres, o los primeros hombres que acompañaron al Señor. El Señor, hemos visto que comienza su ministerio predicando en las sinagogas. Las sinagogas eh, eran lugares o templos judíos, y en Capernaum había una sinagoga en la cual el Señor enseñaba. Capernaum es una ciudad al norte de Israel, cerca al lado del mar de Galilea, pero es una comunidad pequeña, más pequeña tendría que haber sido en esos tiempos. Pero el pueblo de Israel se congregaba en las sinagogas. Quizás la distribución de ellos es un tanto distinta que la que nosotros tenemos. Nosotros ponemos las sillas mirando hacia adelante. Eh, Ellos colocaban las sillas alrededor y en torno a ellos se enseñaba la palabra y se estudiaba la palabra. Y ellos tenían la palabra referida a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y es ahí donde el Señor comienza a enseñar su doctrina, su enseñanza, como quien tiene autoridad, enseñaba. Y como también veíamos cómo Él es capaz de expulsar demonios, cómo Él es capaz de ordenar esos espíritus demoníacos e espíritus inmundos que atacaban incluso a los hombres. Y en este caso, quedan ellos sorprendidos por lo que el Señor estaba haciendo. Pero el Señor también nos muestra su amor. Y en el pasaje que hemos leído esta tarde, nos muestra que al salir de la sinagoga, al salir del templo, eh, quizás cercano en la tarde ya, antes del anochecer, no sabemos la hora, pero era un momento ya en que ellos se retiraban a los hogares. Seguramente Simón invitó al Señor y a sus nuevos amigos, quizás se conocían antes, no lo sabemos, él conocía a Andrés, quizás a Jacobo y a Juan se conocían por las actividades comunes que tenían, pero era necesario invitarlo al hogar. Cuando uno abre su hogar, cuando uno abre su casa, es una muestra de cordialidad, de amistad, porque dentro de nuestro hogar es donde nosotros tenemos nuestra vida privada, nuestras cosas que son nuestras, por decir una expresión. Y de esta manera, Simón abrió su hogar, abrió su casa,
Y ahí nos relata Marcos que el Señor obra un milagro en la suegra de Simón. Simón era casado, no era soltero, era casado. Y nos dice que ella estaba enfermita, estaba con fiebre. Lucas nos dice que la fiebre era la fiebre muy alta la que ella tenía, seguramente algunos días. Nosotros cuando estamos con fiebre estamos muy cansados, nos duele mucho la cabeza. Algunos nos quejamos más que otros, ¿no es cierto? Algunos que somos muy quejosos cuando estamos enfermos, se nos nota mucho, digo yo, pero hay otros que saben soportar muy bien las enfermedades. Pero en este caso, la suegra de Simón estaba acostada, dice, con fiebre. Lucas, que era médico, sabemos que era un médico, lo relata claramente, con mucha fiebre. Lucas, cuando relata, no deja de ser médico cuando le escribe, no deja de ser una persona que coloca detalles que son importantes para él y tiene que haberle impresionado ese hecho. Es decir, él dice que estaba muy enferma. Y el Señor, cuando le hablan de ella, le hablaron de ella, él se acercó, la tocó y se mejoró. Se levantó, dice inmediatamente, y les servía. La dejó la fiebre. Es un pasaje muy dinámico de esa perspectiva. En Mateo, perdón, nos dice que ellos le rogaron al Señor que la sanase. Le rogaron, le pidieron. Ellos sabían y estaban viendo que había alguien especial, alguien que tenía ese poder para expulsar los demonios, aquel que enseñaba una doctrina distinta. El Señor no andaba mostrando poderes a diestra y siniestra. No era un hombre que mostrara para que lo vieran, para que llenarse de fama. Él no la necesitaba. Él es el Hijo de Dios que se ha humillado y se ha hecho hombre. Pero ve el dolor de sus hijos, ve el dolor de sus hermanos, la preocupación de Simón, sin lugar a dudas, la preocupación de la esposa de Simón por la mamá que estaba enfermita. Pero aquí el Señor nos muestra su poder, nos muestra todo su poder para sanar esa enfermedad. Nos muestra también su compasión hacia esa mujer. No sabemos cómo se llamaba, no lo sabemos, pero sí sabemos que el Señor obró en misericordia sobre ella. Recién orábamos por los enfermos. Nuestras enfermedades son expulsadas por el Señor. Nosotros sabemos a la luz de la palabra que el Señor es el que es dueño y soberano de la vida, también soberano sobre la muerte. De Él dependemos. No son nuestros días los que están contados, son nuestros días los que el Señor habla de nuestro andar en esta tierra. Podemos sentirnos muy fuertes hoy día. Puedo sentirme muy fuerte en este momento, sano, no tener ninguna enfermedad. Y el Señor puede llamarme esta noche, esta tarde, no lo sé, cuando el Señor disponga. Nosotros no podemos decir voy a vivir 80, 100 años, 90 años, 70 años, no lo sé, 50 ya los pasé, entonces no puedo, ya dije ya un año más, sino que puedo ver la misericordia del Señor y cómo el Señor nos prepara para ese momento. Y no porque nosotros ansiemos morir, como dice el apóstol Pablo, es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque nosotros estamos llamados por el Señor en gracia, sin ningún mérito. No hemos hecho nada en esta tierra para poder ser llamados por el Señor, pero estamos acá. Tenemos una familia, tal como ese Pedro tenía su esposa, su suegra, su hermano, Andrés era su hermano, Jacobo y Juan eran hermanos, eran familias. El Señor también nos llama a nosotros y nos ha llamado sin ningún mérito, para la honra y la gloria de Dios, por su amor por nosotros, por su misericordia. Es así como el día en que nosotros tengamos que partir de esta tierra, tenemos que estar al día con el Señor. Y no es un lenguaje de asustar a las personas. No es para asustar a las personas, todo lo contrario. Es para saber que nosotros tenemos esa seguridad de salvación. Estoy preparado. Muchas veces cuando uno es más joven está pensando, el día que yo parta, no, porque voy a pensar, tengo que tener a mi hijo, tengo que tener a mi hija, a mi esposa, me faltan muchas cosas por hacer, yo quiero hacer lo otro, esto y más allá. Pero ¿qué nos dice el Señor? Esas cosas son secundarias. Es importante el alma del creyente, el alma de la hija, el alma del Hijo de Dios que el Señor ha llamado. El Señor nos va a llamar en algún momento. El Señor va a disponer de mi vida en algún momento. Pero en este pasar por esta tierra,
sé que el Señor nos está cuidando y me va a proteger y me va a cuidar. Y si la enfermedad de esta mujer en un momento la describe como una mujer muy hacendosa. Cuando el Señor la tomó de la mano, la levantó, e inmediatamente ella dice, inmediatamente la dejó la fiebre y les servía. Era una mujer muy hacendosa. Recién estaban las hermanas comentando que cuando uno va a ciertos hogares le ofrecen al tiro un café sin preguntarle ni nada, le ofrecen una atención. Son costumbres de los pueblos, buenas costumbres, digo yo. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Señor esta tarde? Nos dice que el Señor tiene el poder para sanar las enfermedades. También tiene el poder para disponer de nuestras vidas. Pero yo no estoy pensando en la enfermedad. El Señor no nos coloca en esa perspectiva. Nos coloca en la perspectiva que lo miremos a Él. Y cuando nosotros lo miramos a Él, nuestras oraciones es para que se cumpla la voluntad del Señor. Se cumpla la buena voluntad del Señor a través de nuestras oraciones. La oración es un medio de gracia. Es una forma que tenemos que Dios nos ha dado para poder hablar con Él. Es la forma que tenemos para hablar en público o en privado para hablar con Él. Y si en mi necesidad tengo una enfermedad, pediré al Señor que Él haga su voluntad. Si en mi necesidad tengo que mi esposa está enferma o mis hijos enfermos, pediré al Señor por sus cuidados. No puedo decir qué bueno que están enfermos, soy feliz por ellos, no lo puedo decir. Tendré preocupaciones, tendré necesidades, pero sabré en la esperanza como creyente que el Señor los está cuidando. Y el Señor me estará enseñando algo. Me permitirá soportar esa enfermedad, me permitirá levantarme, me permitirá honrarle y agradecerle. Mis amados hermanos, el mundo también se enferma, los cristianos también nos enfermamos, pero nosotros tenemos esperanza. Vienen a mi mente lo que nos dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:6, cuando nos dice que podemos sufrir, pero tenemos esperanza. No entristezcáis, dice, como aquellos que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos la esperanza del Señor, la esperanza de la vida eterna. ¿Podemos estar tristes? Sí, pero no estamos derrotados. Podemos estar pasando por dificultades, pero el Señor nos fortalece. Podemos estar angustiados, pero el Señor nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de esperanza. En otras palabras, nos llena de su esperanza. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, ¿cuál es el deber de la iglesia? El deber de la iglesia, Santiago nos enseña que debemos de orar por los enfermos. Debemos de orar por los enfermos, por nuestros enfermos. Es un deber que tenemos que tener. Hoy día las distancias pareciera que son más largas. No lo sé, me cuesta a veces comprenderlo. Parece que estamos más cerca y más lejos al mismo tiempo a través de los medios de comunicación. Pero la oración no es algo que pueda quedar abandonado. Tenemos que orar por nuestros enfermos, por nuestros necesitados. Pedir por ellos, para que el Señor los cuide, los protege y los levante. Para que el Señor haga su buena obra, cualquiera sea su enfermedad. La palabra nos dice que la iglesia debe de orar por nuestros enfermos, por nuestros necesitados, por nuestra familia de la fe. Tal como esa suegra de Simón, el Señor escuchó el clamor, el lamento, el ruego de estos hombres que le hablaron de ella. ¿Cuál fue la reacción del Señor? Se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la dejó la fiebre. ¿Cuántas veces hemos visto un milagro en nuestras vidas? Somos testigos de milagros. Somos testigos cómo el Señor va obrando y cuidando de la vida de sus hijos. Usted, mi amado hermano, y usted, mi amada hermana, tiene un deber. Tenemos, mejor dicho, un deber de orar por nuestros enfermos, de orar por aquellos que están necesitados. No dejemos nunca de lado el pedir por nuestra iglesia, primeramente y mayormente por la familia de la fe, dice la palabra. El Señor aquí nos está mostrando que Él está atento a nuestras necesidades. Muchas veces hemos escuchado y hemos repetido las palabras del profeta. Nuestro Dios no es un Dios que ande de paseo, no es un Dios que se haya olvidado, no es un Dios que se haya ido para otro lugar, no es un Dios que haya sido sorprendido, sino que todo está bajo la soberanía de nuestro Dios.
Por eso es nuestra esperanza de saber que estamos cuidados, sea que estemos en el hogar, sea que estemos en el hospital, sea que estemos en la casa, sea que estemos en la calle, sabemos que el Señor está con nosotros. El Señor nos enseña a mirarlo a Él. Con el ejemplo de esta mujer agradecida, que la dejó la fiebre y le servía al Señor. ¿Cuántas veces ocurre que personas son sanadas, que personas son levantadas desde la muerte, desde el lecho de muerte? Voy a usar la expresión mejor, desde el lecho de muertos, cuando ya todos han perdido la esperanza y el Señor los levanta. A veces, por pocas horas, les dura el agradecimiento. Están llevados quizás por esa fuerza o ese deseo de decir que son obra de un milagro, que ellos mismos son testigos y testimonio al mismo tiempo de un milagro, pero poco a poco se van olvidando de quién hizo el milagro. Nosotros no estamos esperando que las personas reconozcan en todo momento lo que Dios ha hecho en ellos, sino que nosotros guardamos en nuestro corazón la obra del Señor. Hermanos, llamadas hermanas, si el mundo fuera agradecido, muchas veces estaría lleno los templos de agradecidos del Señor como los ha cuidado. Pero el hombre es así, es olvidadizo, es descuidado y malagradecido. Quiere el Señor que nosotros miremos al Señor y como esta mujer sirvamos agradecidos al Señor. El Señor obra en nuestras vidas. No es casualidad que nosotros estemos acá. Son las amistades quizás hemos conocido, hemos ido conociendo hermanos, hemos venido, quizás vivamos acá cerca, pero es el día que el Señor tiene para que nosotros le honremos y le agradezcamos. Nuestra peor enfermedad, la enfermedad del pecado, hemos sido limpiados. Y por eso damos gracias al Señor y somos agradecidos. Y esto, mis amados hermanos, es lo que nos deja la paz y la tranquilidad. Ya no es la fiebre, ya no son los dolores, ya no es el pesar, ya no es la angustia lo que nos guía, sino que es el Señor. Para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por la palabra recibida esta tarde, Señor. Gracias porque ella nos habla de su autoridad, Señor, de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que obra sobre la naturaleza, Señor, que obra según su voluntad, Señor. Que escucha, Señor, el ruego de tus hijos, Señor. Nuestro Señor cuidó de esta mujer, Señor. También nos muestra la palabra que ella servía, Señor. Pedimos, Padre bueno, para que tú nos enseñes a ser agradecidos, Señor. No tengo nada, Señor, que ofrecerte. No tengo nada, Señor, pero una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. Yo te pido, Señor amado, para que hagas la buena obra en el corazón y la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que seamos agradecidos en todo momento, Señor. Testigos verdaderos, Señor. Dispuestos, Señor, a hablar de ti, Señor. Demostrar nuestro agradecimiento, Señor, llevando tu palabra a otros, Señor. Siendo agradecidos, Señor, y mostrando, Señor, cómo tú cuidaste de nosotros. Yo te pido, Señor amado, que bendiga nuestros hogares, Señor. Bendiga nuestras vidas, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para tu honor, tu honra y tu gloria. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.